Hola, bienvenido, soy Matthew de Seiba. La primera novedad antes que nada es que por fin tengo página web, por fin está funcionando, por fin va bien y la tengo ya subida. Así que os dejaré abajo en las descripciones, tanto en redes sociales como aquí en YouTube, lo que es el enlace a la página web, ¿de acuerdo? Donde también subiré, pues el contenido que subo aquí también lo subo en forma de blog, ¿de acuerdo? Donde podrás ver también el tipo de servicios que doy, algunos de los servicios que doy y pues puedes contactar conmigo por ahí, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos un poquito al lío, ¿de acuerdo? En este caso, en vez de hablar de mucha teoría, vamos a ir a un caso práctico que me ha pasado recientemente, ¿de acuerdo? Para que podamos tener un poquito más de visión del trabajo que realizo, el tipo de asesorías que realizo y también del trabajo que realmente se podría realizar tanto un buen administrativo o alguien de operaciones, ¿de acuerdo? En este caso es un cliente, ¿de acuerdo? Que me llamó, bueno, el caso es el siguiente. Es un cliente que se dedica a su servicio, es de teleoperador, ¿de acuerdo? Trabaja para, evidentemente, para otra empresa, al cual le da atención al cliente. ¿De acuerdo? La forma que tiene que cobrar mi cliente a su cliente, ¿de acuerdo? Es a través de, bueno, pues por cada llamada recibida y atendida en un determinado lapso de tiempo máximo, ¿de acuerdo? Y con una calidad percibida por el cliente de un número determinado, ¿de acuerdo? Evidentemente no puedo decir nombres porque suelo proteger a todos mis clientes y no me gusta ir dando datos que son innecesarios para los casos, ¿de acuerdo? El caso está en que en los 3 meses anteriores esta empresa, de acuerdo, detectó de que, bueno, de que tenían un nivel muy alto de tiempo en llamada, de ocupación de tiempo en llamada por parte de sus teleoperadores, aunque sí mantenían muy bien la calidad de la llamada, o por lo menos la percepción del cliente final en la llamada era muy elevada. El tiempo en el cual estaban al teléfono los teleoperadores era muy elevado. Evidentemente, cuanto más tiempo pasan al teléfono, más llamadas se pierden y más dinero se pierde. ¿De acuerdo? El caso está en que, claro, la solución más inmediata a pensar, o la más factible a decidir es, bueno, pues entonces, a ver, si tengo un volumen X de llamadas, solo puedo atender Y de llamadas, lo que voy a hacer, y porque tengo Z empleados, bueno, aumento el ratio de empleados, por lo tanto puedo llegar a obtener más llamadas y puedo coger más llamadas en el mismo tiempo, ¿no? Cuando en realidad lo que se debería hacer es intentar mantener un ratio en el cual, si la llamada no se alarga demasiado, ¿de acuerdo?, puedes recoger más llamadas, es decir, tienes una mayor eficacia de empleados. En este caso, nos indicaban, como he dicho antes, de que los 3 últimos meses ese tiempo de llamadas se había dilatado, ¿de acuerdo? Y entonces era, bueno, pues voy a ver los datos. Dame datos, que pueda manejar datos y que podamos ver si lo que dices es una realidad o si a veces, bueno, pues puede ser drama o puede ser emoción o sensación, ¿de acuerdo? Estas cosas suceden bastante a menudo, ¿no? Que tenemos una percepción de la realidad diferente a la que nos aportan los datos. En este caso, evidentemente, eran datos reales, eran datos tangibles, cuantificables, y el caso es que lo medían solo en 3 meses, en los últimos 3 meses. Entonces les pedí que por favor me diesen todo lo que fuese por mínimo, por lo menos un año, si pudiera ser 2 años mejor, si lo tenían esos datos, ¿de acuerdo? Y que pudiese ver con otras diferencias, o sea, si podía ver otros departamentos parecidos o que atendiesen el mismo tipo de llamadas, que pudiese ver cuál es la diferencia entre unas cosas y otras. Es cierto que me pudieron dar los años, un año y medio hacia atrás, en el pasado, y evaluando veíamos que había unos flujos, que había unos altibajos, de acuerdo, temporales, en los cuales de repente subían unos picos de subida del tiempo en llamada y luego volvían a bajar, a estabilizarse, ¿no? Luego iban subiendo. Entonces, claro, había que ver cuáles eran las razones o las causas por las cuales estos picos
¿de acuerdo? Fluctúan. ¿Cuál es la razón que fluctúa? ¿Por qué sube y baja? ¿Por qué da ese pico de tiempo en llamada durante un periodo normalmente de 1 a 2 meses? ¿Y por qué luego se vuelve a estabilizar? Bueno, entonces esto claro, esto detona en más preguntas, evidentemente, para poder hacer un análisis o obtener un criterio mejor, un contexto para poder dar una solución mucho más óptima, evidentemente. Entonces, bueno, en este caso lo que estuvimos analizando fue desde la tipología de llamadas que entraban, si había habido o había sucedido algo a nivel del mercado en el que trabajan, algún diferencial, alguna circunstancia, es decir, ¿son causas externas a la empresa o son causas internas de la empresa? Después de verlo, tuve la oportunidad de poder hablar y entrevistarme con varios teleoperadores, no con todos ellos, evidentemente, porque son muchísimos, entonces me dieron una pequeña selección de teleoperadores y de gestores de equipos. ¿De acuerdo? Cada gestor de equipo tiene alrededor de unos 16 a 20 teleoperadores. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues estuve hablando un poco con ellos para ver un poco cuál era la lectura de ellos, ¿no? Es cierto que cuando uno pregunta a empleados cuál es su lectura de una problemática, bueno, hay que saber separar un poco lo que es el trigo de la paja, ¿no? Como se decía antes, ¿no? Cómo voy a quitar la morralla, como quito un elemento de otro y veo realmente cuál tiene razón, cuál no tiene razón y demás. Para eso nos ayudamos mucho en los datos, ¿de acuerdo? Hay, para mí una de las máximas es que el dato mata relato. ¿De acuerdo? Normalmente, bueno, pues somos seres emocionales, los cuales compramos relatos y emociones, evidentemente, y nos anclamos en esas emociones y luego pretendemos que se apoyen los datos en esas emociones. Para eso viene bien una visión desde fuera, exterior, que pueda ver realmente el dato más allá de la emoción y pueda justificar, en algunos casos las emociones son justificadas por los datos y en otras ocasiones no lo son. En esta ocasión no lo era. Y bueno, para no haceros tampoco el cuento demasiado largo, ¿de acuerdo? De los puntos a tratar, no solo bueno, fue intentar crear dinámicas de grupos entre los trabajadores que llevaban más tiempo, los que menos tiempo llevaban, porque lo que nos dimos cuenta es que en los momentos que había una mayor subida del tiempo en llamada era en realidad porque entraban agentes, entraban personal de teleoperador, personal nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, después, bueno, pues había las típicas cribas, ¿no? Gente que no le gusta, gente que no quiere, gente que a los 3 meses pues simplemente no se le renueva el contrato, o bien se le renueva, se queda, ¿de acuerdo? Pero sí nos dimos cuenta que en realidad el mayor foco donde se daban esos picos eran en esos momentos en los cuales se contrataba personal, ¿de acuerdo? Se incorporaba nuevo personal. Entonces, bueno, pues debido a la falta de experiencia, a la falta de conocimientos o a la falta de formación, o bueno, en este caso una formación larga, pero debido a por diferentes razones, en realidad el problema estaba interno, no era tanto externo y era una cuestión más de personal, ¿de acuerdo? No tanto de tener un personal más o menos cualificado, eso realmente no es la parte importante, sino de la rotación del personal. Entonces, otro de los puntos que se estuvo viendo fue la tasa, de acuerdo, de retención de empleados. Y se dieron cuenta que a lo largo de un año en ese sector tenían una tasa de caída de empleados que se marchaban, que bueno, pues se despedían, o más bien se marchaban ellos por voluntad propia, si no recuerdo mal, entre un 15 y 18%, lo cual es bastante alto para dependiendo del tipo de plantillas que se tengan y para en este caso este tipo de trabajo en este sector en concreto pues podría llegar a hacer mucho daño porque a la hora de volver a meter teleoperadores nuevos o empleados nuevos daban esos picos de HT. Entonces había que intentar calmar un poco la situación, indicar que es un proceso normal, pero que tal vez lo que se deba apuntalar sea, bueno, pues desde el
programas de retención de empleados para que se puedan quedar, de satisfacción del empleado, de ver bueno, pues, cómo motivar a esa plantilla para que se quede, no se marche, y por lo tanto no hacer esa rotación tan temida de empleados. Me acuerdo que al fin y al cabo es una de las áreas que más coste tiene. Ya cuando arrancas una empresa es la que más coste tiene, porque tienes que formar para pasar la curva de aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues todo ese tiempo invertido, todo ese personal invertido en formadores, en gente, supervisores o como se quieran llamar, o gestores de equipos que están encima de esas personas nuevas para poder finalizar un periodo de formación y poder adecuar esa curva de aprendizaje y que puedan empezar a ser más eficientes y más efectivos, bueno, pues lleva un coste bastante alto, tanto a nivel económico como a nivel personal y de gestión. Lo cual, bueno, después de un tiempo se vio que efectivamente era una de las problemáticas. A día de hoy, bueno, pues está trabajando en ello la empresa, ¿de acuerdo? Simplemente fue un trabajo de análisis y de hablar, fue un mes, no fue mucho más. Y bueno, pues ahora es hacer seguimiento, ver cómo continúan y ya dependerá de las decisiones que tome esta empresa, pues irá mejor o peor o no lo sé, porque aquí ya cada cual, bueno, pues hace en su casa lo que quiere, ¿verdad? Todo bueno, en resumidas cuentas, la parte importante para estos casos es que cuando tú tengas tu empresa y tengas varios empleados o diferentes empleados, intenta ver, antes de contratar más empleados, si tienes más tiempo, a lo mejor te conviene más motivarles lo suficiente, darles más, ¿de acuerdo? O a lo mejor darles algún tipo de incentivo para poder quedarse, porque van a ser siempre empleados que tienen más tiempo, van a ser más eficientes y más eficaces que empleados nuevos, ¿de acuerdo? Hablo en líneas generales, siempre hay casos y siempre hay que ver determinados casos y persona por persona en muchas ocasiones, pero hablando en líneas generales, ¿de acuerdo? Eso es lo que te recomendaría hacer si eres empresario y te ves en esta situación, ¿de acuerdo? Intenta medir en el tiempo, hazte las preguntas adecuadas para generar un contexto para que los datos no estén tan sesgados y que puedas llegar a unas conclusiones y tomar unas acciones en base a esas conclusiones. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias por quedaros a ver este vídeo. Nos vemos prontamente. Hasta luego.